vamos a dar inicio a esta sesión programada para el día de hoy, en el que vamos a desarrollar un tema bastante puntual, ¿no? Bastante específico, atendiendo a las circunstancias que actualmente pues venimos atravesando por la pandemia, ¿no? Por la COVID-19 y tanto daño que nos ha hecho como personas naturales, como personas jurídicas, ¿no? Los que tenían sus empresas han tenido, para la redundancia, muchos problemas económicos, financieros. Algunos han tenido que ver perdidas sus empresas, sus negocios, en general. Lo que vamos a hacer el día de hoy es conversar algunas ideas puntuales sobre lo que se considera como beneficios sociales en términos generales. Luego iré dando algunas ideas de cada uno de los beneficios que tenemos presentes en la actualidad, vigentes en la actualidad, que se están ciertamente cumpliendo a medias, vamos a decirlo así, ¿no? Y vamos a ir aprovechando esos comentarios de cada beneficio laboral para conversar un poco sobre la situación que hemos venido viviendo, los efectos que ha tenido la pandemia en estos derechos económicos. De hecho, uno de los puntos de preocupación que tenía mi persona cuando me convocaron para esta sesión era justamente buscar el enfoque, ¿no? El objetivo de esta clase, en vista de que no es, repito, propiamente un desarrollo de cada beneficio laboral, sino únicamente contextualizarlo a la pandemia, ¿no? Hay que entender qué fue lo que sucedió, hay que conocer cuáles han sido sus efectos para cada uno de ellos o en algunos de ellos, ya que no en todos se ha visto ciertamente una implicancia en general, ¿no? No hablemos de positivo o negativo, simplemente no ha habido ningún tipo de incidencia, cambio o modificación. Bien, vamos a comenzar. Para empezar, es indispensable que entendamos que los beneficios sociales no son más que derechos económicos. Derechos que la ley, de manera puntual, nos otorga a todos y cada uno de los trabajadores que contamos con un contrato de trabajo, que nos encontramos debidamente incorporados a las planillas de los entes o empresas o entidades empleadoras. Estos beneficios económicos, por mandato legal y constitucional, ni más ni menos, son de carácter irrenunciable. ¿Qué significa eso? Que son derechos que no pueden ser objeto de descarte o no pueden ser dejados de lado por la propia iniciativa del trabajador. Estos derechos económicos, cada uno de ellos tiene un sustento legal, hay una base normativa. Y aprovecho para comentar esto porque las utilidades tienen su ley, las gratificaciones tienen su ley, las vacaciones tienen su ley, y así sucesivamente, ¿no? Ley y reglamento. Cada una de ellas debidamente contemplado, legislado, lo cual es totalmente óptimo, ya que necesitamos tener un ordenamiento jurídico propio y específico para comprender esos beneficios tan importantes en el marco de una relación laboral. El día de hoy, hace unas cuantas horas, se ha publicado el anteproyecto del Código de Trabajo. Este código que se ha venido aplazando por hace ya muchísimos años. Lo que en buena cuenta busca es, pues, recopilar, ¿no? Unir todo el bagaje normativo que tenemos actualmente en una diversidad de normas. Con este código de trabajo, que vendría a ser como un código penal, como un código civil, ¿no? Se trata de organizar, unificar, reunir todas las normas que están dispersas en nuestro sistema jurídico en el marco del derecho laboral. Este código de trabajo, entre otras cosas, también contempla un capítulo de beneficios sociales. ¿Por qué hago este comentario? Porque ciertamente las normas
¿no? Dispersas que tenemos actualmente con el código, perdón, de trabajo, se estarían básicamente unificando, formando parte de esta posible nueva norma tan importante como sería un código de trabajo. Vamos a organizarnos, vamos a evitar mayores confusiones en cuanto al ámbito de aplicación, al alcance de las normas. Con el código de trabajo esto podría cambiar. Hace unas horas se ha publicado el anteproyecto. Vamos a ver cómo queda esto, porque luego esto pasa a una discusión normativa, legislativa, en coordinación con el Congreso o el Poder Ejecutivo, dependiendo de cómo se vayan dando las cosas. Obviamente ahorita el gobierno no tiene cabeza para eso, ¿no? Ahorita el gobierno está abocado a todos los desmanes, escándalos, problemas, protestas, entre otras cosas que tenemos en el país, ¿no? Pero ya nos va dando una idea de qué es lo que se busca. Este código de trabajo contempla nuevamente la figura de las utilidades, las CTS, las vacaciones, las gratificaciones, la asignación familiar, ¿no? Entre otros. Estos los más conocidos, los más inmediatos, ¿no? Como les indicaba, cada uno de ellos tiene una naturaleza, un objetivo, una finalidad. Son de carácter irrenunciable por mandato constitucional, artículo 26, inciso 2, si es que alguien desea ir desarrollando u observando nuestra Carta Magna, ahí vamos a encontrar esos derechos, bueno, el enunciado de la Constitución que establece que son de carácter irrenunciable. La pregunta es, ¿realmente eso se ve cumplido, se ve plasmado en nuestro día a día? Lamentablemente no, porque como lo dije al inicio, estos derechos económicos, para poder ser acreedor a los mismos, hay que cumplir un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Tener la condición de trabajador o, en todo caso, haber suscrito un contrato de trabajo. Profesor, doctor, si soy un locador de servicios, tengo derechos laborales o beneficios sociales, lamentablemente, prima facie o a primera vista, no los tienes, porque el contrato de locación de servicios no es un contrato de trabajo, no es un régimen laboral, es simplemente una contratación civil, ¿no? Un contrato que se encuentra contemplado en el Código Civil como el arrendamiento, como el comodato, como el usufructo, como la compra-venta. Artículo 1764 del Código Civil. No es un régimen laboral. Ahora, ¿podría luego esto generar derechos laborales? Por supuesto que sí. Primero habría que demostrar que es un contrato que se ha visto desnaturalizado. Antes de la pandemia, estimados amigos, estimados colegas, público presente, ya existía un gran índice de informalidad. Se hablaba de un 75, 76, 77% de informalidad. Con la pandemia esto se agudizó y ha vuelto a acrecentar, ha vuelto a ampliar y ahora ya se habla hasta de un 85% de informalidad. El problema, estimados amigos, es que hay algunas empresas o empleadores en general, hablemos también de entidades públicas, que es, curiosamente, el Estado, el principal ente que incumple las normas laborales, ¿no? Que pisotea los derechos de los trabajadores, ¿no? Vivimos en un clima de informalidad. Si yo soy un locador de servicios y quiero ganar o percibir o cobrar beneficios laborales, lo primero que tengo que hacer es demostrar la desnaturalización y la única forma, lamentablemente, es con una orden judicial. Muy rara vez un empleador va a aceptar que se equivocó y quiere corregir ese error, te va a reconocer la condición de trabajador y todos los derechos laborales que eso implica. Si no te reconocen esa condición, si no te incorporan a planillas, si no firmas un contrato de trabajo, no te corresponde esos derechos laborales. Tendrías que cuestionar esa situación para pedir hacerse acreedor a esos derechos laborales. Y ahí vienen las discusiones administrativas. SUNAFIL podrá sancionar, pero no va a ordenar el pago. Si tú quieres que te paguen, tienes que ir a la vía judicial. Y será un juez el que finalmente ordene, ¿no? El pago de sus derechos laborales, ¿no? Ahora bien, nosotros debemos también recordar y tener presente que
estos derechos laborales, por ley, por mandato constitucional, no podrían ser desconocidos. Basta con que tú demuestres que el contrato civil, probablemente si es que fuera el caso, está desnaturalizado, o sea, perdió su esencia porque existió, por ejemplo, subordinación, como ejemplo. Entonces ya no es un contrato civil, pues, porque el contrato civil no tiene el, el, el carácter, pues, de subordinación, ¿no? Más o menos, si lo queremos entender de una manera, ¿no? Esta es una figura horizontal que demuestra la estructura de un contrato civil, ya que las partes que se encuentran en los dos lados de esta estructura horizontal tienen las mismas condiciones, los mismos derechos, pero hay una igualdad de posiciones. En cambio, una relación laboral no, es de carácter vertical, por lo tanto, hay alguien arriba que subordina, supedita al que se encuentra abajo, en este caso el trabajador, ¿no? Por lo tanto, es evidente que al tener pues el poderío, al tener, como dicen por ahí coloquialmente, la sartén por el mango, el que está por encima, el que vendría a ser realmente un empleador, puede hacer y deshacer lo que normalmente lo hace, generando pues incertidumbre, generando afectación de los derechos del trabajador. Por ahí alguien pregunta, ¿las entidades públicas del gobierno nacional pueden aprobar su escala remunerativa provisional solo con acuerdo de su directorio o quieren de una norma? Todo lo que es presupuesto, no sé si la palabra provisional sea la adecuada, pero en entidades públicas todo se maneja por una ley de presupuesto, todas, sin excepción. Y eso no es un antojo de la propia entidad pública o de alguien especial, es una disposición constitucional, artículo 77. Lo que se puede hacer es promover modificaciones presupuestales para atender a ciertas urgencias o ciertas situaciones previas que tienen que ser aprobadas. Pero a nivel presupuestal, yo entiendo que hay veces que las empresas, para sacarse problemas, discusiones, reclamos de sindicatos, trabajadores en grupo, etcétera, etcétera, suelen tomar medidas, entre comillas, para tratar de darles la razón. Pero en el fondo eso no resulta ser posible o en todo caso correcto, ya que ello exige tener una disposición de reforma, pero previa aprobación bajo la ley de presupuesto. No es tan sencillo, pero tampoco imposible. Sin embargo, es importante tener presente que si está de por medio, vamos a ejemplo, el pago de derechos laborales es una opción, ¿no? Porque hay una urgencia que hay que atender. Entonces, podría ser tranquilamente una opción para tomarlo en cuenta. Bien, para demandar la desnaturalización de los contratos de locación en una empresa bajo el artículo 4, ¿se debe directamente a la vía judicial o se debe agotar alguna vía previa? Si es el régimen privado 728, como indicas, Clever, no hay nada que agotar. Todo es directamente a la vía judicial. Si eres un trabajador en una empresa privada, ¿no? De un banco, de una, no sé, pues, inmobiliaria, de alguna empresa de ropa, de calzado, yo que sé que son empresas netamente privadas, donde no hay participación del Estado o de alguna entidad pública cuyos trabajadores estén bajo el régimen privado, no hay que agotar ninguna vía administrativa. Directamente vas a la vía judicial, le toca la puerta al juez con tu demanda. Presentas tu demanda, aleatoriamente el sistema asigna a un juzgado y este se encargará de tramitar tu proceso. ¿Dónde sí se agota la vía administrativa? Para aquellos trabajadores que se encuentran bajo el régimen público, el régimen del decreto legislativo 276, que aún existen en entidades del Estado. Ahí sí, de manera obligatoria, tienes que agotar la vía administrativa. Si no lo haces, podría tranquilamente declarar improcedente la demanda por falta de interés para obrar o, vía excepción, la parte demandada te podría plantear una excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y les aseguro que el juez va a declarar fundada a ojos cerrados. A ojos cerrados. Y obviamente anular todo lo actuado y archivar el proceso. Por eso es importante tener pues claro en qué casos se debe agotar y en qué casos no la vía administrativa. Ahora, también hay plenos y precedentes vinculantes que se han encargado de explicar eso. Por ejemplo, el precedente Bailón Flores del Tribunal Constitucional. Este precedente vinculante
estableció en qué casos se agota la vía y en qué casos no se agota la vía administrativa, ¿no? Sobre todo en entidades públicas. Bien, entonces, para continuar, los beneficios sociales ya son irrenunciables, ya lo mencioné, tienes que tener la condición de trabajador, si eres locador no te corresponden, tendrías que... no, Luis, no hay diapositivas por el momento, quiero avanzar la parte general, luego ya empezamos a analizar los puntos específicos y de repente ahí comparto el material que he traído. Para no distraernos también, yo soy más de conversar, de dialogar y les hacen llegar los organizadores los materiales, ¿ya? Bien, continuamos. Les decía que hay que tener la condición de trabajador, no te corresponde si eres locador, salvo que logres tu reconocimiento del vínculo, lamentablemente únicamente vía proceso judicial. Estos derechos laborales tienen que ser cumplidos a cabalidad porque hay multas muy altas a nivel sancionador por parte del organismo de fiscalización y sanción, que en este caso es UNAFIL. También hay cuantiosas demandas que luego generan intereses, que generan pago de honorarios, costos te salen mucho más caro incumplir la norma que hacer un esfuerzo y cumplirla a cabalidad. Sin embargo, y aquí voy a lo que siempre he dicho y lo digo abiertamente, yo la verdad tengo una profunda admiración y respeto para aquellos que deciden hacer empresa en el Perú. Y no me refiero a cualquier empresa, me refiero a una empresa formal con el cumplimiento de todos y cada uno de sus derechos y obligaciones, tanto como empleador y los derechos de los trabajadores. Digo esto y lo vuelvo a repetir en este espacio, en esta oportunidad. Mis verdaderos y sinceros respetos. ¿Por qué? Porque las normas laborales en el Perú son muy rigurosas, son bastante, pero bastante rigurosas. Justamente por eso es que existe informalidad, porque queremos siempre optimizar, entre comillas, gastos. Optimizar gastos les llaman algunos. Queremos reducir costos, le llaman otros. Pero en el fondo es vivir en una informalidad. Y la pandemia fue uno de los principales momentos en los que se ha generado todo esto. Porque si ya existía informalidad, doctor, ¿y cómo usted puede afirmar eso? La informalidad no es una cuestión mía, tampoco una cuestión estadística que lo pueden ver en el INEI, en la página del INEI. ¿Quieren ver un hecho real que demuestre, o en todo caso recordar, un hecho real que demuestra la informalidad, la precariedad laboral con la que vivimos hace muchísimos años? El incendio en la Galería Nicolini en el año 2017. ¿Recuerdan cuando en la televisión se veía a esos chicos carbonizándose en containers, como si fueran objetos, como si fueran animales? Eso es informalidad, estimados colegas y amigos. Eso es informalidad. Aparte de lesionar derechos fundamentales, aparte de ser un evidente quebrantamiento y afectación a la dignidad de la persona. Ni siquiera hablemos del trabajador, hablemos de la persona. ¿Quién ha fiscalizado eso? ¿Quién ha cumplido con hacer valer los derechos de los trabajadores? Nadie. Hasta ahora la galería sigue ahí. Los dueños por ahí creo que finalmente estuvieron con una prisión preventiva, ya estarán fuera. Y la recuperación de esas almas, de esas vidas es imposible. Las familias que han quedado destruidas, más que lo emocional, o en todo caso, más que lo económico, lo emocional. Eso es informalidad. Y se ha venido arrastrando. Llegó la pandemia y ha generado obviamente mucha más informalidad. Pero ojo, y aquí quiero centrarme y hablar de largo, en la medida de lo que podamos ir conversando. El único beneficio laboral que tuvo un impacto ciertamente significativo, ¿correcto? Durante el estado de emergencia nacional por la pandemia, ha sido la compensación por tiempo de servicios. Y para aquellas empresas que tienen como régimen laboral esa
el régimen público, perdón, el régimen privado o régimen general, decreto legislativo 728, y cumplen con esa obligación. La CTS, para empezar, tiene una especie de naturaleza de un seguro de desempleo, ¿no? Porque se debería, en esencia, disfrutar, gozar, cobrar y gastar, si quieren, para hacerlo más entendible, una vez terminada la relación laboral. Esa es la naturaleza de la compensación por tiempo de servicio, CTS. Naturaleza básicamente como la de un seguro frente al desempleo. ¿Eso qué quiere decir? Que al terminar la relación laboral, en el entendido en que te quedas sin trabajo y hasta que puedas encontrar una segunda oportunidad laboral o una siguiente oportunidad laboral, debes tener algún fondo de contingencia para subsistir. Pero ¿cuál fue una de las primeras medidas que se dieron cuando se decretó el estado de emergencia nacional? Creo que todos lo recordaremos, ¿no? Se abrió la posibilidad de retirar gran parte de nuestra CTS que se encuentra depositado en entidades financieras. Exactamente así. De ahí, algún otro impacto habrá sido el aplazamiento del pago de algunos derechos que por ley están destinados a ser pagados o cancelados en determinadas fechas. La compensación por tiempo de servicios, estimada María, no es un porcentaje mensual. Es un derecho que se deposita semestralmente en una entidad financiera que tú hayas escogido como trabajador. Si tú no lo escoges, lo escoge el empleador, dice la ley. Este derecho se deposita máximo, exactamente, Araceli, me ganó en el comentario, máximo en la quincena del mes de mayo y en la quincena del mes de noviembre. Todos los 15 de mayo y los 15 de noviembre, como máximo, el empleador tiene que depositar la compensación por tiempo de servicios en la entidad financiera escogida por cada trabajador. ¿Puede ser antes? Sí, sí puede ser antes. La norma establece como fecha máxima. No hay ningún problema, pero claro, los empleadores siempre esperan al último día, ¿no? Para recabar los fondos, el dinero y poderlo depositar, ¿no? En la entidad financiera. Como antes de la pandemia no había esa posibilidad, solamente se podía retirar la CTS al terminar la relación laboral, o a veces se permitía de forma excepcional por una norma dada por el gobierno, decreto de urgencia, ¿no? Bajo el sustento de ¿por qué tenemos amontonado dinero en los bancos? Hay que darle uso, hay que darle dinamismo, hay que generar movimiento económico. Y los gobiernos sacaban normas que les permitían a los trabajadores disponer de sus CTS. Pero meses antes de la pandemia no había esa posibilidad. Hasta que, tras la declaratoria de emergencia del 15 de marzo del 2020, el gobierno de aquel momento, ya ustedes recordarán quién estaba en el gobierno, dispuso esa posibilidad. La gran pregunta es, ¿fue una decisión acertada, sí o no? En lo particular sigo pensando que sí fue una decisión acertada. ¿Por qué? Porque habían algunos trabajadores, pero ojo, y aquí voy, era una decisión acertada porque se permitía esa posibilidad siempre y cuando, y aquí voy al tema de fondo, hubiera sido una persona que era trabajador de una empresa formal y que haya pedido, haya hecho el procedimiento, ¿no? Para suspender de forma perfecta los contratos de trabajo. El empleador que consideraba que ya no podía seguir pagando los derechos remunerativos y económicos en general a los trabajadores, tenía por disposición legal la posibilidad de suspender de forma perfecta los contratos de trabajo. La gran pregunta es, ¿eso era lógico? Bueno, antes de la pandemia ya era una posibilidad. Si ustedes revisan el artículo 15 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, ahí muy claramente se establece la suspensión perfecta por cuestiones de fuerza mayor o caso fortuito. La pandemia es uno de ellos. Si no se hubiesen dado todo ese paquete legislativo producto de la pandemia en general,
La norma general que teníamos era el decreto legislativo 728 y ese sí lo permitía. Y más bien la norma general ha revertido el procedimiento. Ahí la empresa o el empleador tenía la posibilidad de suspender el contrato de trabajo de forma perfecta y luego comunicar al Ministerio de Trabajo. Con la ley especial que se dictó para este espacio, estos momentos, estos tiempos, esta época de pandemia, se revirtió. Dijo, no, es posible, pero tienes que primero recibir la autorización del Ministerio de Trabajo. Por eso muchas empresas comenzaron a pedir, a solicitar la suspensión perfecta de los contratos de sus trabajadores. Y las empresas formales, que en realidad sustentaron y demostraron que no podían seguir pagando derechos, que no tenían la capacidad económica para mantener los salarios de sus trabajadores, el Ministerio de Trabajo les dio la autorización. Una vez hecho eso, una vez aceptado esa prerrogativa por parte del Ministerio de Trabajo, generaba que esa persona, ese trabajador o esos trabajadores que se pudieran ver afectados, puedan luego ser remitidos sus nombres a las entidades financieras donde estaban depositadas sus CTS y la podían retirar, ir y decir, bueno, he sido afectado por una suspensión perfecta debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo, no tengo ingresos, estoy con contrato suspendido, quiero subsistir, tengo familias que mantener, tengo hijos, esposa, a mis padres, yo qué sé. Entonces iban y retiraban sus CTS. Era un dinero realmente a veces significativo, dependiendo de la cantidad de la remuneración que ganas, ¿no? Porque la CTS está, vamos a decirlo así, supeditada al monto remunerativo que tengas como trabajador, pero igual era algo que permitía cubrir las necesidades del trabajador y su familia justamente en tiempos tan difíciles. Ese es uno de los derechos que realmente tuvo un impacto inmediato en la pandemia o durante el estado de emergencia por la pandemia. Hoy en día eso ya ha quedado prácticamente sin efecto, pero veamos que sí tenía una incidencia inmediata, ¿no? Una incidencia directa. Si había, lógicamente, depósitos guardados, ¿no? Es evidente que puede retirarlos. Pero aquí hay dos cosas que hay que mencionar y no pasar por alto. Primero, es que para que puedas haber accedido a este derecho, en principio tu empleador tendría que ser una empresa formal. Si hubiera una empresa informal o eras un trabajador informal que no estaba en planilla, lamentablemente no podías acceder a ese derecho. Ahí viene una primera cuestión. Una segunda cuestión, el Ministerio de Trabajo, si no le autorizaba la suspensión perfecta al empleador, el empleador debía continuar con los contratos de trabajo. Y si no le autorizaba el Ministerio de Trabajo al empleador suspender los contratos de sus trabajadores, no iba a ningún listado a las entidades financieras. Tú ibas al banco o a la caja en donde está depositando tu dinero y te van a decir, a ver, su nombre tal, comienzan a buscar en el listado, no aparecía tu nombre. Claro, ¿por qué no? Porque el Ministerio de Trabajo no había autorizado la suspensión perfecta. Ese fue un gran problema. Y más aún, cuando muchas empresas, pisoteando, pasando por alto el procedimiento establecido por ley, de frente suspendían los contratos de manera perfecta. No le interesaba lo que pasara después. El trabajador inocente o creyendo que podía acceder al retirar su CTS, iban a los bancos, iban a las cajas y le decían, señor, usted no puede recibir ese dinero, porque acá no tengo ningún reporte de que su empresa ha suspendido de forma perfecta su contrato de trabajo. En buena cuenta, el empleador hizo doble daño. Le dejó sin trabajo, sin salario, y todavía lo dejó sin su CTS. Esto en el entendido, repito, de que es una empresa formal y que semestralmente en mayo y noviembre comenzaba o estaba depositando. Porque es más que conocido, estimados colegas y amigos, que hay muchas empresas que no hacen los depósitos semestralmente, en mayo y en noviembre. El trabajador o la trabajadora se llega a enterar muchas veces cuando haya una disposición como esta que permitía cobrar o sacar ese dinero, o cuando termina su relación laboral.
Recién se entera ahí de que no le han depositado y luego hubo una demanda para cobrarle, etc. Es por eso que siempre yo aconsejo que como trabajador seamos también diligentes. Vayamos a preguntar a mi empleador, ¿están cumpliendo con depositar mi CTS? Si no quieres ir al empleador porque te puede generar un problema, ándate al banco o a la entidad financiera, caja, lo que fuera. Acá te he dado mi cuenta para que tú deposites mi CTS. Voy no sé, al Banco Continental, se me ocurre. A ver, señor, por favor, ¿me puede dar un reporte de los depósitos de CTS que está haciendo mi empleador? Como tú eres el interesado, te lo van a dar. Ahora, si no aparece nada, ahí viene el problema. Por eso les decía que en teoría, el hecho de que estés en planilla, el hecho de que tengas un contrato de trabajo, casi siempre te garantiza el cumplimiento de las normas laborales. Pero no puedo decir siempre. ¿Por qué? Porque lamentablemente existen algunos casos, algunos escenarios, algunos supuestos en donde los empleadores son formales solamente en el papel, solamente en el cumplimiento normativo. Pero vamos al fondo, vamos a la realidad, levantemos esa apariencia y ¿con qué nos encontramos? Pues con situaciones, realidades totalmente contrarias a lo que creíamos que se estaba haciendo bien. Esa es la verdad. Por eso siempre digo, el hecho que estés en planilla, el hecho que tengas un contrato firmado, el hecho de que seas un trabajador o considerado como un trabajador, tengas tus boletas de pago, entre otras cosas, no quiere decir que totalmente ya eres un trabajador formal o que es una empresa totalmente formal. No nos hagamos ilusiones, no nos dejemos engañar. Ese es el mensaje que quiero transmitir. Esto, la CTS en la pandemia, es una clara muestra de que existía una irregularidad muy grande por parte de los empleadores. Y les decía al inicio que es el único beneficio laboral o beneficio social que ha tenido un impacto inmediato y directo en lo que respecta al cobro, ¿no?, de este derecho irrenunciable, dicho sea de paso, ¿no? Dicho sea de paso. Por ahí en un momento hubieron algunos comentarios o ideas de algún gobierno que establecía pues la posibilidad de derogar la norma que otorga la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Esto con el objetivo de aminorar esos gastos, ¿no? Esos costos por parte de los empleadores. Obviamente no prosperó por el bienestar, creo yo, también de la sociedad, porque si no esto hubiera sido peor que lo que hemos tenido hace poco en las calles de Lima y en las carreteras, etc., ¿no? Obviamente tú no puedes tampoco tomar las cosas de manera muy genérica, de manera muy radical, sin hacer algún tipo de comunicación o en todo caso sentarse a dialogar con los organismos sindicales, con los trabajadores debidamente organizados. Bien, antes de pasar a analizar el siguiente o los siguientes beneficios laborales, vamos a ver aquí responder unas cuantas preguntas o comentarios por cuestiones de tiempo, son varias, pero a ver, vamos a tratar de responder algunas. A ver, Pablo Sánchez pregunta, ¿desde qué momento, desde el momento en que se notificó el cese laboral, cuánto tiempo tiene la empresa para realizar el pago de los beneficios laborales? No hay un artículo, una norma puntual que diga, ¿no? O que señale, una vez culminada la relación laboral, todos los beneficios sociales tendrán que ser pagados en tal plazo. No hay. Lo que tenemos son diversas normas sueltas que han ido indicando que una vez terminada la relación laboral se debe cumplir con depositar o pagar los derechos laborales en el plazo máximo de 48 horas, o sea, 2 días después de terminada la relación laboral. Lo que sí tenemos también era un proyecto de ley, no, perdón, un proyecto de reglamento que buscaba modificar el reglamento del decreto legislativo 728. Es un proyecto que estuvo en la mesa en discusión hasta diciembre del 2020, antes de la pandemia. Este proyecto, un proyecto para cambiar el reglamento, prácticamente actualizarlo, porque el que tenemos es del año 96, saquen sus conclusiones, incorporaba un artículo que de manera expresa indicaba, ¿no?,
Todos los beneficios, todos, todos los beneficios sociales tendrán que ser cancelados a los 48 horas o a los 2 días después de haber terminado la relación laboral. Como digo, actualmente no, eso era un proyecto de reglamento, no prosperó, ahí se quedó, vino la pandemia, se olvidaron, lo enterraron, adiós, encarpetado. No ha habido mayor noticia. Más bien lo que hay ahora es, como le digo, una iniciativa para buscar un código de trabajo, para unificar todo eso, ¿no? Pero sí hay normas dispersas, como digo, que consideran que los derechos laborales, por ejemplo, la ley de CTS, la ley de gratificaciones, etcétera, tienen que ser cancelados a las 48 horas después de culminada la relación laboral. Pregunta, ¿se cumple? No se cumple. En la mayoría de casos eso no sucede. Y en las entidades públicas, ni qué decir, pueden pasar meses o hasta años para que te paguen tus beneficios sociales, que se entiende, son irrenunciables. Y deberían ser de prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Y yo no lo estoy mintiendo ni lo estoy inventando, está en la Constitución. Si alguien tiene por ahí a la mano la Constitución Política Nacional vigente, criticada, cuestionada, valgan verdades, pero vigente al fin y al cabo, ¿correcto? En el artículo 24, en el segundo párrafo, se señala muy claramente que el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tienen prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. ¿Ya está? No lo estoy inventando. Artículo 24, segundo párrafo. Puedes tener 1000 deudas, pero de las 1000, los derechos laborales siempre serán primero. Siempre. Aquí está. Segundo párrafo de la Constitución, artículo 24, y segundo párrafo, para ser más específico. ¿Se cumple los 48 horas? No. Segundo, ¿es un plazo razonable? Ahí sí vamos a discutir de repente mucho. Podríamos hablar 1000 cosas, ¿no? Diversas posiciones, es que es un plazo razonable o no. Yo diría depende. Depende de la cantidad, depende de repente, no sé, de la función desempeñada, yo qué sé, ¿no? Son varios factores que tal vez podremos tomar en cuenta para determinar cuál sería un plazo razonable para este derecho, bueno, para el cumplimiento del pago de otros derechos laborales. A ver, vamos a escuchar, han levantado la mano, a Joelito Briones. Buenas noches, ¿quieres hacer una consulta, alguna pregunta, algún aporte? Te escuchamos. Excelente, doctor. Damos pase al doctor Joelito. Muy buenas noches, está activo su audio. Doctor, buenas noches. Ante todo, felicitarlo por la exposición muy extraordinaria. Y seguido, mi pregunta es, doctor, cuando uno tiene que cobrar la CTS, tiene que cobrar el abono que se hizo a la AFP y fallece el trabajador, ¿puede la viuda cobrar todo ese aporte? ¿Puede, quién, disculpa, puede repetir, por favor? En el caso de que haya fallecido el trabajador, entonces, ¿Ya? la esposa puede cobrar. ¿Y ante qué? Sí, por supuesto. Claro que puede, pero hay una condición. En realidad, no solamente la esposa, todos los que sean herederos de esa persona fallecida, ¿no? Del causante, para poder cobrar o para poder ejercer cualquier tipo de derecho sobre los bienes, ingresos, costos o dinero, ¿no? Propiedades que tenga el fallecido, solamente lo pueden hacer en 2 escenarios. El primero es que haya dejado un testamento, el señor causante, ¿no? Y la segunda es que al no haber testamento se haya gestionado una sucesión intestada, ¿no? Que es también conocida como declaratoria de herederos, que es básicamente un procedimiento notarial o judicial. Hay 2 opciones. En el caso del notarial, obviamente es mucho más rápido, pero es más costoso. El judicial es menos costoso, pero más lento. Entonces, ahí uno juega con lo que le pueda ser más beneficioso. Pero una vez declarado o declarados los herederos, puede ser solamente la esposa, puede ser la esposa y los hijos, puede ser de repente solo hijos, o de repente nunca tuvo familia directa, pueden ser los padres, pueden ser los hermanos, dependiendo del escenario. Obviamente la primera idea, la prioridad, perdón,
la tiene la esposa o esposo y los hijos, en primer orden, ¿no? Tienen que hacer la sucesión intestada, si es que no lo hubiera testamento, e inscribir esa sucesión intestada en registros públicos. Una vez hecho esto, tienes ya el poder suficiente para ir a cobrar y a retirar el dinero, traspasar propiedades, yo qué sé, lo que puede haber dejado el causante. Sí se puede, pero, repito, únicamente con esta condición. O que haya un testamento que declara que ella o ellos, que fueran más como hijos, por ejemplo, son los herederos, o que haya una sucesión intestada, ya sea notarial o judicial. Esto permitiría que no solamente cobrar pues, los derechos económicos que estén guardados en bancos y todo ello, sino otras cosas más, representación. Ahora, ojo, para terminar, porque creo que nos estamos saliendo un poco del esquema de la sesión. Ojo que no solamente se traspasan los derechos, entiéndase los activos, también se transfieren los pasivos, o sea, las deudas. Si por algún motivo este señor fallecido tenía alguna deuda con una entidad financiera, tranquilamente podría también demandarlos luego a la esposa de los hijos o solo a la esposa para hacer algún cobro de lo que esté pendiente. No pensemos en que todo es únicamente derechos, ya, por favor, en el mundo, en el Perú, en nuestro sistema jurídico es una situación de derechos y obligaciones, ya, no seamos absolutistas en pensar que solo tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Desde que hay mucha gente en un centro comercial, en una tienda, y quiero mantener el orden, ¿qué hago? Mi colita, ¿no? Mi fila. ¿Hay una ley que así lo diga? No, pero es un tema de orden, ¿no? Es una costumbre, por último. Tengo que pagar mis impuestos, ¿no? Mis arbitros, mi impuesto predial, yo qué sé, mis impuestos a la renta, declaratoria de impuesto a la renta, que este año ya está terminando, creo, en relación a lo del año pasado, entre otras cosas. También tengo obligaciones, y por lo tanto, también sería factible que, así como transfiero los derechos que tenía el causante, el fallecido, también se transfieren los pasivos, las obligaciones. Bien, eso en relación a la pregunta. Reader, de repente si me das la oportunidad a la doctora o no, la participante, Adelia, está levantando la mano. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Está activo su audio. Ok. Doctor, buenas noches. Buenas Gracias noches. por tu capacitación, está muy interesante. Una consulta. En las empresas privadas, como el caso de boticas, ¿con qué régimen se realizan los contratos? ¿Con la 728 o con la 1057? No, a ver, yo te iba a decir más bien el 728 o el régimen de micro y pequeñas empresas, régimen MIPE, pero me saliste con el 1057. No, a ver, el decreto legislativo 1057 es una norma que se aplica o que contiene el contrato CAS, ¿ya? El contrato CAS, ¿ya? Ahora, y ahí iba justamente la posible excepción, que creo que vas por ahí. Todas las boticas, bueno, la mayoría de boticas existentes en el mercado son privadas, la mayoría. En ciudades grandes como Lima, entiendo que algunas municipalidades y gobiernos regionales, me parece que también, suelen poner, entre comillas, vamos a decir, boticas municipales, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, boticas que si bien estarían compitiendo, en teoría, con las privadas, ¿no? No siempre pues tienen todos los, ¿cómo les diré? Todos los medicamentos, todo lo que se pueda necesitar. Por eso es que la mayoría acude a las privadas. He escuchado, repito, de algunas municipalidades que sí, que tienen algunas boticas municipales, pero son pequeñas, ¿no? No hay mucha variedad de medicamentos y, pues claro, lo beneficioso es que sus costos son menores, ¿no? Son más bajos sus costos, pero no hay diversidad. Ahora, como estas dependen de la municipalidad, podría ser el caso de que alguno de sus trabajadores estén bajo el régimen CAS. No es la regla, porque el régimen privado, el 728, solo se aplica para aquellos que son considerados obreros municipales.
¿Y quiénes son los obreros municipales? Aquellos que hacen labores mayoritariamente manuales, o sea, serenazgo, parques y jardines, limpieza pública, lo que son choferes de los maquinaria, etcétera. En estos casos, hay siempre zonas grises, ¿no? Uno de ellos podrían ser estas personas, pero el régimen CAS sí permite que sea aplicado en las municipalidades, ¿no? La única excepción para no aplicar el CAS es en los obreros. Los obreros no se puede aplicar CAS. En otras palabras, no puedo contratar a alguien que va a hacer la función de obrero o labores de obrero municipal bajo el régimen CAS. Hay una prohibición de un precedente vinculante de la Corte Suprema. Pero de ahí sí sería factible. Ahora, que sea la única opción, lo dudo, porque si es una botica municipal que tiene años, que ya forma parte de la municipalidad como una estructura orgánica de un área, una gerencia, de una subgerencia, yo qué sé, habría que ver la estructura orgánica de la municipalidad. Lo más seguro es que sí tenga asignado un presupuesto de alguna o algunas plazas bajo el régimen público, el decreto legislativo 276. Estoy divagando, estoy suponiendo, no tengo claridad, pero solamente si es que el escenario fuera de una botica municipal, repito, sí se podría aplicar el régimen CAS. Ahora, que sea la única opción, yo lo descarto, porque creo que ya podrían haber otras opciones de que hayan una plaza o algunas plazas asignadas a esa botica que pertenece a la municipalidad, que depende de la municipalidad, porque la municipalidad le da presupuesto para tener los medicamentos, el personal, de repente alquilan a un local, yo qué sé, ¿no? Es ciertamente perteneciente al ámbito público, ¿no? Pero régimen 728 lo descarto totalmente, porque es únicamente para obreros municipales. Ahora, si es una botica privada, Incafarma, Mifarma, Felicidad, yo que sé, todas las que hay actualmente en el mercado, esas sí son puramente privadas. Ahí sí se aplica el 728, salvo que sea una botica que tenga como empresa, ¿no? Como objeto social y como razón social, una empresa bajo el régimen MIPE, o el régimen de la micro y pequeña empresa. Ahí cambia la cosa. Pero no puedo dar mayor detalle porque en todo caso la respuesta sería depende de cada caso concreto. Bien, a ver, bueno, para los que han levantado la mano, la última, para luego pasar a las preguntas del chat. Ha levantado la mano Shedi. Buenas noches, no sé si me escucha. Doctor, ¿me puede escuchar? Sí, perfectamente. Ya. Doctor, buenas noches y buenas noches con todos los presentes. La pregunta sería, si me encuentro bajo el régimen 728, digamos, soy trabajadora de la municipalidad, ¿podría solicitar el nombramiento por un tiempo de 3 meses, encontrándome, ¿no?, dentro del régimen 728? Esa era mi pregunta. A ver, vamos a recapitular. Es una persona que está contratada bajo el régimen 728, ¿correcto? ¿Shedi? Sí, así es, bajo el 728. Ya, y la pregunta es si puede ser, bueno, usando tus términos, nombrada, algo así. Un proceso de nombramientos y seguirle, ¿no? Ya. ¿Quién es el empleador? ¿Qué entidad? ¿Qué empresa? No, ¿qué entidad pública? ¿Qué organismo público? Una persona natural con el municipio. Con una municipalidad. Ya, correcto. A ver, vamos corrigiendo. Esto es una cuestión que suelo escuchar muy a menudo y, bueno, ahora se ha repetido, ¿no? A ver, doctores, colegas y amigos. Les sugiero, ¿no? Ustedes, obviamente, cada uno es libre de usar la terminología que considere pertinente, pero hablar de nombramiento en el marco del régimen privado es un error. Es un error bastante grande. El nombramiento solo es una institución propia del decreto legislativo 276, el régimen laboral público. No existe el nombramiento en el régimen privado. No existe. Olvidémonos de eso. Lo que existe
es el contrato indeterminado o también llamado contrato indefinido. Si tú quieres llamar a alguien, normalmente como nombrado, en el régimen privado tendrías que decirle eres indeterminado o eres indefinido, porque tu contrato es indeterminado o tu contrato es indefinido. Esto a modo de sugerencia, finalmente cada uno es libre de expresarse como quiera, pero yo no puedo dejar pasar por alto que la terminología correcta no es nombramiento. La terminología correcta es indeterminado o indefinido. Dicho esto, vamos ahora a el otro punto. Un trabajador que está contratado actualmente en una entidad pública como una municipalidad puede pedir que se le reconozca un contrato a plazo indeterminado o indefinido. La respuesta es depende. ¿Y depende de qué? En principio, que tenga más de 3 meses de contratación. Porque si tiene 3 meses o menos, lamentablemente no hay protección contra el despido arbitrario y por lo tanto no se puede pedir estabilidad laboral. Lo que es incorporación a planillas como contratado indeterminado o indefinido o una posible reposición, si es que fuera el caso, no es porque acá entiendo que hay vínculo vigente, solo se puede cuando supera los 3 meses de contratación. Primer punto. Superados a 3 meses, un día, ya ganas protección contra el despido arbitrario. Ahora bien, tratándose de una entidad municipal, habíamos quedado que los únicos que están bajo el régimen privado son los obreros municipales. Y eso no lo digo yo, está en la norma, artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ahí se establece muy claramente que los empleados están bajo el régimen público, o sea, el decreto legislativo 276. Y los obreros están bajo el régimen privado. Que hayan habido errores, que hayan generado decisiones judiciales u órdenes judiciales, tergiversando, mezclando y confundiendo esto, no lo niego. He visto, he escuchado casos en los que realmente una orden judicial dice una cosa totalmente equivocada. Nadie apeló, nadie cuestionó, dejaron consentir, se tiene que ejecutar, pero se ejecuta equivocadamente. Se ejecuta equivocadamente. ¿No? Entonces, eso hay que también tenerlo presente, ¿no? Pero, como les digo, requisitos, superar los 3 meses. Segundo, ser obrero municipal. Si eres obrero municipal, donde las labores son mayoritariamente manuales, ¿no? No estoy diciendo únicamente porque también algunos ya están teniendo ciertas capacitaciones, ciertos conocimientos básicos, se les exige, que para mí es necesario, ¿no? Puedes pedir la incorporación a planillas como contratado a plazo indeterminado. Pero para eso tendrías que demostrar que el contrato a plazo fijo, si es que fuera el caso, está desnaturalizado, ¿no? Pero hay un criterio bastante interesante. La jurisprudencia ha mencionado que cuando es una labor de carácter permanente, tú no puedes, como municipalidad, no puedes contratar a alguien de forma temporal, salvo alguna contada excepción, como por ejemplo una suplencia. Pero de ahí, si son labores permanentes, por ejemplo, el servicio de serenazgo es de todos los días, o el serenazgo solamente es cada quincena, cada 10 días, una vez por mes. Es todos los días. Por lo tanto, por lógica, no hay que ser de repente muy sabio, es evidente que corresponde pues el reconocimiento de un contrato a plazo indeterminado, porque la labor es permanente. Lógica pura, labor permanente, contrato indeterminado. Labor transitoria, contrato a plazo fijo. Así de sencillo. Aunque nuestra realidad pues demuestra interpretaciones y cambios distintos. Bien, vamos a continuar ahora con el chat para, bueno, vamos a tratar así opcionalmente, ¿ya? Porque no quiero dejar tampoco incontestado, pero lamentablemente el tiempo no nos va a dar para responder todo. A ver, Luis Oré plantea un caso. Mi patrocinada firmó contrato laboral
Bueno, realmente, y lo dijo Reider, tratar de que sean preguntas o consultas en función a la exposición o al tema al menos, ¿ya? Para no salirnos del esquema. Yo sé que hay muchísimas preguntas, pero también hay algunos que han venido para conversar acerca de las situaciones y efectos que han tenido los beneficios laborales en el marco de la pandemia, ¿ya? Entonces, a ver, firmó un contrato el 16 de febrero del 2017 hasta el 15 de marzo del 2020. Por la pandemia, la empresa no permitió el ingreso a laborar. Entiendo que ciertamente la despidieron, ¿no? Bueno, eso sucedió en muchísimas empresas y también entidades públicas. Fue una práctica que reprimió la remuneración y beneficios sociales de muchos trabajadores. Ahí lo que correspondía o lo que la mayoría hizo fue pues ir a una comisaría, pedirle a un policía que vaya, levante un acta en la que se deje constancia de la imposibilidad de ingresar a su puesto de trabajo. Esa acta se convierte en una denuncia y te permite tener una prueba de que tú fuiste, como cualquier día, a trabajar y le dijeron, no, no puedes ingresar. ¿Por qué? Porque eso te sirve para un despido arbitrario, ya sea para exigir una indemnización o para exigir una reposición. ¿Correcto? Ahora, yo entiendo, estimado Luis, que el contrato justo terminaba el 15 de marzo, lo cual me parece un poco raro, pero si fuera así, si el contrato terminó, es una causa válida de extinción de la relación laboral. Artículo 16, inciso B o C. Pero si el contrato todavía tenía un mayor plazo, supongamos abril, mayo, junio del 2020, y literal te cerraron la puerta en la cara, es un despido arbitrario. Así haya habido pandemia, la pandemia, y ojo, por favor, doctores, colegas y amigos, la pandemia, el estado de emergencia nacional no son supuestos de extinción de la relación laboral. Por favor, ténganlo presente. Los supuestos, los únicos supuestos de extinción válida de la relación laboral están en el artículo 16 del tubo del 728. Y en ninguno de ellos, si ustedes revisan, se consigna la pandemia o se consigna un estado de emergencia como un supuesto válido de extinción. Por lo tanto, si alguien tenía contrato vigente y literal le cerraron la puerta en la cara, es un despido arbitrario. Es un despido incausado. ¿Correcto? Y eso generaba la posibilidad de presentar una demanda y exigir el pago de beneficios sociales si es que fuera el caso. Bien, vamos a continuar, a ver, para avanzar. Acá hay un tema bastante interesante que era el otro punto que quería tocar sobre las vacaciones y el impacto que tuvieron en la pandemia. Voy a aprovechar la pregunta o el comentario de Jacqueline que nos menciona en el área salud. ¿Es legal que se deba 3 o 4 meses de vacaciones justificando la pandemia? Ya. A ver, esta pregunta me da pie al segundo punto que quería conversar. Ya hablamos acerca de la CTS, ahora vamos a hablar acerca de las vacaciones. A ver, las vacaciones son un derecho irrenunciable también. Tiene base legal, Decreto Legislativo 713, si más no recuerdo, su texto único ordenado, su reglamento, etc. Incluso, lo interesante de las vacaciones es que tienen base constitucional, nada más y nada menos. Sí, si ustedes van a la Constitución, específicamente van al artículo 25, segundo párrafo, ahí ustedes van a ver esto que indica, ¿no? Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerado. O sea, las vacaciones tienen base constitucional. Es un derecho irrenunciable. Bien, ahora, siguiendo un poco la naturaleza de las vacaciones, ya sabemos que es básicamente ausentarse de tu puesto de trabajo sin que te descuenten el tiempo en que estás ausente, ¿no? Tú puedes estar, no sé, puedes de repente en el Caribe, puedes estar en Europa, puedes estar, pues, no sé, acá al norte del Perú, puedes estar en el sur, puedes estar de viaje, puedes estar descansando, puedes estar en tu familia. Tú eres libre de hacer lo que quieras durante tu periodo vacacional. Lo que se busca es darle un descanso físico y mental al trabajador. Sepan ustedes que el Perú es uno de los países en Sudamérica nomás que otorga mayor cantidad de vacaciones al año. Por ejemplo, México, a nivel de América,
por un año de servicios continuo, solo reconoce, ¿saben? ¿Se imaginan? Solo 6 días de vacaciones por un año de servicios. Acá, en el Perú, se otorga 30 días y todavía nos quejamos, ¿no? Consideramos que es muy poco. Pero veamos qué tan benevolentes, qué tan favorables somos a nivel legislativo para este derecho laboral. Miren la gran diferencia. Si bien en México, a medida que vas acumulando años de servicios, van aumentando tus días de vacaciones, no llega ni siquiera al mes con 35 años de servicios. Entonces, reflexionemos, veamos, entendamos qué tan correcto no es este derecho que hemos, algunos a veces tan menospreciado. Pero cerrando el paréntesis, el impacto con la pandemia. Recordarán ustedes que el 15 de marzo, ¿qué nos dijo el presidente de aquel momento? Son solo 15 días de, entre comillas, encierro. Solo 15 días. Luego, ¿qué pasó? 15 días más. Luego, 20 días más. Y así sucesivamente. Ya la historia la conocemos, ¿no? Entonces, cuando dijeron 15 días, bueno, ya los empleadores vamos a resistir. Podemos pagar 15 días. Cuando vieron que ya eran 15, eran 30, bueno, vamos a intentarlo. 15 días más. La CONFIEP dijo no. No podemos. El sector empresarial no va a poder. Y por eso es que se abre la puerta de la suspensión perfecta. Pero ¿por qué toco este tema? Porque inicialmente éramos reacios, y me voy a incluir, a aceptar que para cubrir esos 15 días, o los 15 días siguientes, o los 20, y así sucesivamente, se puedan usar las vacaciones como una forma de cubrir este periodo de encierro, ¿no? De confinamiento en nuestros hogares. Muchos empleadores comenzaron a hacer eso. Te voy a dar vacaciones. ¿Ya? Tengo un mes, doy 15, como eran 15 días, todos los 15 días. ¿No? Luego 15 días más, ya, ahí está tu mes, ya, luego levantamos y seguimos. Pero no, ¿qué pasó? Siguió aumentando, ¿no? 20 días, luego 10 días, y así, ¿no? Entonces, yo era uno de los principales, en esos momentos, ¿no? Uno de los principales propulsores de que esa medida de adelantar vacaciones u otorgar vacaciones no era correcto. Por una simple y sencilla razón, estamos rompiendo la esencia principal de las vacaciones, que es disfrutar el tiempo libre en lo que mejor te parezca. Había mucha gente que incluso tenía programado algún viaje acá en el Perú, hacia el extranjero, pero cerraron fronteras. Es más, cerraron los límites provinciales en el Perú. No había movimiento aéreo ni movimiento terrestre. Ya ustedes recordarán esas épocas. Ya no podías disfrutar el tiempo libre como mejor te parezca. Estabas prácticamente imposibilitado de gozar de tus vacaciones. Sí, pero estabas en tu casa sin hacer nada. Estabas ahí, entre comillas, descansando. Pero no estoy descansando porque yo quiero. Estaba descansando porque era lo que el gobierno nos impuso con un decreto supremo. Y yo incluso escribí un artículo que está por ahí en las redes sociales, en internet, donde criticaba esto, en que no, para mí no era una decisión razonable de los empleadores dar vacaciones para tratar de cubrir los días que eran considerados como parte de la inamovilización por la emergencia nacional. Y lo sigo diciendo. Claro, luego eso cambió, porque hubo una norma que salió e indicó que la prioridad era esa, dar vacaciones si ya las tenías ganadas, o adelantarte las vacaciones si es que aún no las tenías ganadas, tratar de llegar a un acuerdo para una reducción salarial, ¿no? Tratar de llegar a un acuerdo para de repente reducirte la jornada de trabajo y por lo tanto tu remuneración, ¿no? Y si ninguna de esas prosperaba, recién ahí el empleador podía acudir al Ministerio de Trabajo para pedir tu suspensión perfecta del contrato.
¿No? Entonces, el gobierno obviamente abrió la puerta para que sí te puedan dar vacaciones ya ganadas, pero aún pendientes de goce, o vacaciones adelantadas, ¿no? Pero lo peor es que, a pesar de que esto sucedió, ¿qué encontramos? Que aún así no alcanzó, pues. Estuvimos 3 meses, luego 4 meses encerrados, que te estaban adelantando vacaciones de aquí a 3, 4, 5 años. O sea, tus vacaciones de aquí del 2026 ya te las dieron ahora, en tiempo de pandemia. Eso para mí fue totalmente transgresor a la esencia, a la naturaleza del derecho vacacional, que es un derecho irrenunciable. Que estabas en tu casa, que estabas descansando, pero probablemente no con la fórmula que tú quisieras. Y estamos generalizando algo que tal vez no era tu proyecto, no era tu plan. De repente querías viajar a ver a tu familia, estabas en provincia, yo qué sé. O al revés, ¿no? Venir a Lima, no sé, tantas cosas que se pueden dar. Pero vimos un efecto nocivo, un efecto evidente en el disfrute del derecho vacacional. Mucha gente actualmente, ¿no? Al haber aceptado esa figura del adelanto de vacaciones, entre comillas, tienen de aquí que trabajar de corrido por lo menos hasta el 2025. Hasta el 2025 sin parar. Somos seres humanos, nos cansamos también, no somos máquinas. Vamos a ver si es que se logra trabajar de forma ininterrumpida por tanto tiempo. ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? Ahí tiene un efecto nocivo sobre las vacaciones. Ojo, no una afectación económica. Por eso no lo mencioné como una gran afectación cuando lo comenté con la CTS, que ahí sí, porque era un tema económico, ¿no? Un tema dinerario, que tú podías sacar tu CTS. Pero acá no había una cuestión económica, más que todo era un derecho propiamente en cuanto a su ejercicio. Bien, a ver, vamos a continuar. Acá hay un tema interesante. Aunque nos estamos saliendo un poco de la línea. Bueno, para un poco complementar el tema, el primer punto que tocamos sobre la CTS. En la administración pública del decreto legislativo 276 se permite hacer los depósitos de CTS similar al régimen privado, solamente se puede para aquellos que tienen la condición de empleados nombrados. Los empleados contratados no tienen derecho a CTS. Solamente los empleados nombrados que han pasado por concurso público, que han ganado una plaza por mérito propio, sí tienen ese derecho. Se deposita también una cuenta, ¿no? Pero pues prácticamente son la minoría, porque la mayoría de trabajadores del régimen público son contratados y ellos por ley no tienen ese derecho. Por eso es que ante estas grandes diferencias que habían entre los trabajadores del sector privado y los trabajadores del sector público, se impulsó normas, leyes que disponían que los trabajadores del Estado pasen a ser considerados bajo el régimen privado. Ese fue uno de los motivos principales por los que hubo estos cambios, ¿no? Tratar de que el trabajador público no se sienta discriminado frente al trabajador del sector privado, ¿no? Pero, bueno, en cuanto a la pregunta, solo los empleados nombrados, los empleados contratados no tienen ese derecho. Voy a tratar de responder las preguntas que estén relacionadas al tema, por favor, ya, para no salirnos de la temática. Ajá, otra pregunta interesante de Upner Flores. Si el trabajador tiene rendiciones pendientes, ya sea de viáticos y o encargos, ¿se le puede descontar esos beneficios sociales? Vaya pregunta. Y esto me va a permitir también, bueno, iba a ser el cuarto punto, pero lo voy a pasar a tercero, a tocar este tema sobre aquellos que debieron y siguen debiendo horas compensables. Recuerden que hubo una norma, el decreto de urgencia 026-2022, que estableció que por la pandemia, incluso las entidades públicas les iban a conceder a sus trabajadores licencia con goce de haber sujeta a compensación. Si por algún motivo ese trabajador renunciaba
ya no le renovaban contrato o simplemente dejaba de ser parte de la empresa, de la institución pública, ¿cómo le cobrábamos las horas pendientes de pagar o de compensar? En el caso de UGR nos dice, hay viáticos y encargos pendientes de pago. ¿Se le puede descontar esos beneficios sociales? Acá, hay horas pendientes de compensar. ¿Se le podría descontar de su liquidación? Miren, aquí hay posiciones divididas. La mayoritaria, valgan verdades, tengo que reconocerlo, es que no se puede, porque son derechos irrenunciables. Y por lo tanto son ciertamente intangibles. No se pueden embargar o retener, salvo algunas excepciones. La más conocida es alimentos, ¿no? Que el propio Código Procesal Civil establece que permite su retención hasta en un 60%. Cuando, repito, se trata sobre un tema de alimentos. La otra es cuando tienen algún descuento tributario, de repente algún impuesto, ¿no? Y la tercera es cuando existiera algún daño o perjuicio de el trabajador hacia el empleador. La ley de CTS permite que se pueda retener, ojo, retener solamente la compensación por tiempo de servicios. Repito, si el trabajador generara algún daño o perjuicio a su empleador, el empleador está en la facultad, según la ley, de retener su CTS de ese trabajador, o sea, no pagarle, en todo caso, no liberar la CTS de su entidad financiera en la que está depositado, para tratar de que esto sea como una especie de garantía si es que finalmente es declarado responsable el trabajador de algún daño o perjuicio originado hacia el empleador. La norma señala que cuando hay un daño o perjuicio, el empleador puede luego demandar al trabajador una indemnización por daños y perjuicios. Ahí le puedes pedir si quieres 1 millón, lo que tú quieras, lo que tú como empleador consideres. Esa CTS te queda como una especie de garantía. Supongamos, se ordena en una sentencia, porque es una sentencia con la que hay cosas juzgadas, o sea que ya terminó, un pago de 200.000 soles, se me ocurre, como indemnización por daños y perjuicios del trabajador a pagarle a favor del empleador. Y yo acá te retuve 50.000 soles de CTS, estos 50.000 soles pasan a formar parte de los 200.000 que ya te han ordenado pagar. O sea, solo te quedaría pendiente un pago de 150.000 soles. Ahora es un monto alto, obviamente, ¿no? Si de repente ordenan 50.000 soles y tu CTS retenida de 50.000 soles, se paga y no pasó nada, ya no debes nada. Pero es muy poco común, pues, ¿no? Las indemnizaciones suelen ser bastante elevadas. Y repito, siempre y cuando se demuestre el daño o perjuicio. Los daños o perjuicios no se presumen, tienen que estar debidamente acreditados. Ahora bien, ¿se puede o no se puede retener viáticos, encargos u horas compensables de los beneficios? La respuesta es depende de tu criterio. No hay un punto a favor y mejor dicho, no hay un punto cerrado, no hay un criterio único. Hay dos posiciones cerradas. Uno, el que les ha dicho, no se puede, que es la mayoritaria, por el carácter renunciable, salvo las excepciones que les he mencionado. Pero hay una posición minoritaria en la que yo me encuentro formando parte, que consideramos que sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque los beneficios sociales surgen de una relación de trabajo que se entiende realizada de forma efectiva. En el Perú rige la regla labor efectiva, labor pagada. Si no hay labor efectiva, no hay labor pagada. Así de sencillo, salvo excepciones, ¿no? Como por ejemplo las licencias por salud, por ejemplo las vacaciones, etc. Pero de ahí la regla es labor hecha, labor pagada. Si tú no laboraste, independientemente del motivo, que no esté exceptuado, tienes que aceptar un descuento. Si en el caso particular hubo una falta de compensación de horas,
Recordemos que la remuneración, el salario como tal, tiene una característica, y es que es contraprestativo. Yo te pago un salario si tú trabajas para mí. Acá no hubo labor efectiva. Repito, yo sé que no es culpa del trabajador, pero no hubo labor efectiva. No estás cumpliendo con el carácter retributivo que tiene toda remuneración. Si tú no laboras, yo tengo el derecho a descontarte. Porque si no, te vas a ir con tu liquidación, te la vas a gastar y no le vas a devolver a la entidad pública o a la empresa. En este caso, a la entidad pública, si es que hablamos de compensación de horas. Si hablamos de viáticos y en carro va a ser similar. No le vas a pagar y te vas a ir feliz y contento y te vas burlando. Entonces, obviamente el empleador también tiene que tener una especie de garantía de asegurarse de que se va a cumplir con ciertas obligaciones pendientes que el trabajador sabe que tiene que hacer. Lamentablemente nuestra realidad pues, nos demuestra que vivimos en la criollada, ¿no? El más vivo es el que gana. Esa es nuestra idea, pues, esa es nuestra formación, nuestro criterio en el Perú. Bueno, no debe ser así. Pero bueno, hay dos posiciones, repito, la mayoritaria es que no se puede, pero hay una que todavía resistimos en considerar que sí es viable por ciertas condiciones como la que acabo de mencionar, ¿no? El carácter contraprestativo y que el empleador también tiene derechos. ¿O acaso solo tiene obligaciones? ¿Hay alguien en la tierra, en el Perú al menos, que solo tenga derechos? ¿Acaso ustedes no tienen obligaciones? ¿Acaso ustedes no pagan impuestos? Sin darse cuenta, cuando hacen una compra y piden boleto, están pagando impuestos. Bien, seguimos avanzando. A ver. Bueno, una chiquita nomás. ¿Cuál es el plazo de prescripción de las acciones judiciales para el cobro de beneficios sociales? 4 años después de culminar la relación laboral. Culminación definitiva, por favor. Porque si terminaste y luego reingresaste, no. La culminación definitiva del vínculo laboral, a partir del día siguiente, 4 años calendario. Incluyen sábados, domingos y feriados. 4 años calendario. Si tú cesaste, por ejemplo, hoy, 7 de abril del 2022, tú tendrás plazo como máximo para presentar la demanda hasta el 7 de abril del 2026. Ahí están los 4 años, ¿ya? Chiquita nomás porque esa no es el tema, pero igual lo menciono. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuánto tiempo demoraría cobrar los beneficios laborales a través de un proceso judicial? Uy, depende mucho de la carga procesal, ¿no? Yo no puedo dar un plazo porque eso varía dependiendo de cada caso, ¿no? Ajá, muy buena pregunta. ¿Los beneficios laborales o sociales les corresponden a todos los contratos? Entiéndase, en el régimen privado, 728. ¿A todos los contratados y a los plazos indeterminados o solamente a los contratados a plazo indeterminado? La normativa es muy clara en decir o en establecer que tanto contratados como nombrados tienen los mismos, contratados contratados a plazo indefinido y contratados a plazo fijo tienen los mismos derechos laborales, los mismos beneficios sociales. En pandemia, aunque parezca increíble, en pandemia, solamente los empleadores cumplían con los indeterminados y no con los contratados. Eso era ya demasiado escandaloso, ¿no? No les pagaban sus vacaciones, bueno, más allá del programa que les hablaba acerca de la compensación, ¿no? Se hablaba también de la discusión que existía en cuanto a la asignación familiar, ¿no? El 10% de la remuneración mínima vital, actualmente 93 soles. A partir del 1 de mayo esto va a subir, ¿no? Me parece que a 102.5 soles, atendiendo al aumento que va a haber, que es 1.025, ¿no? Entonces, 102,50 céntimos va a subir la asignación familiar, que es aquel derecho que le corresponde a los trabajadores que tienen hijos menores de edad o mayores que se encuentren estudiando, debidamente acreditados, claro está, ¿no? Este derecho en pandemia fue totalmente olvidado. No les importaba que tú antes de pandemia recibías con normalidad tus
93 soles todavía, pero durante la pandemia se olvidaron. No les pagaban incluso a los indeterminados. Esa discriminación, repito, es totalmente incorrecta, ¿no? Los contratados y los nombrados tienen exactamente los mismos derechos laborales. Vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, eventualmente utilidades, si es que fuera el caso, ¿no? El único derecho que ciertamente no tienen es la estabilidad laboral, ¿no? Porque el indeterminado, pues, es manera perpetua hasta que cumpla una causal extinción y el contrato a plazo fijo es hasta el vencimiento del contrato. Pero ahí corresponden todos los derechos laborales, sin excepción, sin excepción. Bien, vamos a avanzar. Bueno, la mayoría también son preguntas acerca de las entidades públicas, pero nos salimos del esquema, son temas personales, y me disculparán, pero me pidieron que nos rijamos por lo que se ha dado para el tema. ¿Ya? Por favor, espero su comprensión, es lo que me ha indicado la institución, espero también que ustedes lo tengan presente. A ver, bueno, en cuanto hasta cuándo se pueden solicitar el pago de los derechos, ya lo había mencionado, las normas dispersas contemplan como máximo, ¿no? 48 horas después de terminar la relación laboral, ¿no? Ahora, si no te lo pagan, lo que te queda es la vía judicial y tienes 4 años, ¿no? 4 años para accionar en la vía judicial. Reposiciones, bueno, espero su comprensión, estimados asistentes, pero queremos avanzar, ¿no? Entonces, bueno, vacaciones ya hemos hablado. Ajá. A ver, acá hay una pregunta interesante. A ver, como consecuencia de la pandemia, el empleador se ve obligado a reducir personal e iniciar un proceso de desvinculación, sabiendo que algunos trabajadores estuvieron en principio recibidos por honorarios y luego pasaron a planillas y actualmente están como indefinidos. El empleador está obligado a reconocer los beneficios sociales dejados de percibir durante el tiempo en que estuvieron recibidos por honorarios que el trabajador exige para aceptar la desvinculación por mutuo acuerdo. Es posible negociar ese monto con el trabajador sabiendo que ante una demanda constituiría un derecho irrenunciable, pues si se ha dado la subordinación durante esos años de recibos por honorarios. Es una práctica muy común y durante la pandemia también la noté. Bueno, antes y después. En principio, estimados participantes, a ver, ninguna relación contractual en la que exista subordinación debe haber o recibos por honorarios, o locación de servicios, o alguna contratación de alguna denominación similar. Si existe subordinación, en el primer día nomás debió existir un contrato de trabajo. Es una práctica muy recurrente, que durante los primeros 3 meses te tienen como locación de servicios, como recibos por honorarios. Claro, como sabe que el trabajador no puede accionar porque no ha superado la barrera de los 3 meses, abusan de los trabajadores y te ponen como locación de servicios. Si superan los 3 meses, recién te incorporan a planillas. ¿Ya? ¿Es eso correcto? No. La ley señala, indica que apenas iniciada la relación laboral, tienes hasta 72 horas para incorporar a planillas a los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el primer día que tú vas a prestar servicio a la empresa, ya te deben ser considerado trabajador si es que existe subordinación. Esta práctica, bueno, esta mala práctica que hacen algunos empleadores es muy recurrente, pero es totalmente equivocada. ¿Y saben por qué digo esto? Porque esos 3 meses también generaron beneficios sociales. La mayoría de beneficios laborales se obtienen superado 1 mes de servicios continuos. Por supuesto. Si son 3 meses, yo ya supero 1, ya tengo derechos laborales, pero de manera proporcional, pero ya tengo derechos laborales ganados.
Si sigo siendo considerado locación de servicios o recibos por honorarios, no me van a alcanzar esos beneficios laborales. Por ejemplo, las gratificaciones exigen un mes nada más para ya ir acumulando gratificaciones. Es decir, para obtener la gratificación completa, si es que fuera el régimen general 728, yo requiero 6 meses de trabajo contigo. Pero yo puedo recibir una parte proporcional a las gratificaciones. Por ejemplo, si trabajé 2 meses, 2/6, parte proporcional. Si trabajé un mes, 1/6. Pero ya es un dinero, poquito, pero es un dinero, a mi favor, como trabajador. ¿Qué hacen las empresas? No, esos 3 meses no se cuentan, porque eras contrato civil. Falso. Sí se deben contar. Uno, para que acumules tus derechos, bueno, el tiempo para luego ganar o gozar de tus derechos laborales. Le voy a poner un ejemplo. Miren la diferencia. Una persona ingresó a laborar como recibos por horarios o locación de servicios en enero de este año, 2022. Vamos a suponer. Enero, febrero y marzo como recibos por honorarios. Abril, mayo hacia adelante lo pasan a planilla. ¿Correcto? Cuando llegue julio, a ese trabajador le van a pagar gratificación no completa, sino únicamente 3/6, que vendría a ser abril, mayo y junio. Y los 3 meses iniciales no, porque es contrato civil. Pero si los contaran esos 3 meses, tendría ya los 6/6 y por lo tanto una gratificación completa. ¿Se dan cuenta el impacto que tiene el no reconocer siquiera un mes, un día por último, en los derechos laborales? En pandemia eso pasaba también y se profundizó por la necesidad de la gente de recibir aunque sea algo para poder subsistir. Les ha dado una noción, un impacto directo en beneficios sociales. Imaginemos que es una persona que está afiliada a la ONP, a la Oficina de Normalización Previsional. Se descuidó por ahí, se quedó sin trabajo, fue informal, regresó y al final, bueno, todavía, para obtener una pensión, te piden 20 años de aportes. Hay por ahí unas reformas, unos cambios, pero la regla es esa. Cuando cumplas 70 años, imaginemos que te aparezca un total de, imaginemos, 19 años con 10 meses de aportes. Te faltan 2 mesecitos para llegar a los 20 años de aportes. No hay de dónde. Pero si te hubiesen reconocido esos 3 meses iniciales que estabas como recibos por honorarios, completabas y pasabas los 20 años de aportes. ¿Se dan cuenta por qué es valiosísimo que te reconozcan desde el primer día que pones un pie en el centro de trabajo como trabajador? Por los impactos, por las incidencias en el reconocimiento laboral. Nadie lo ve, lo consideran insignificante, pero no se dan cuenta el daño que te puede originar como trabajador, pensando en el presente y en el futuro. No es lo mismo una ratificación completa de 6/6, 6 meses, a de 3/6. Esa es la gran diferencia. Bien. A ver. Solamente para los hijos. No sé quién preguntó. ¿La asignación familiar es solo para los hijos o también para la esposa? Solo para los hijos. Y es un solo monto, así tengas 3, 4, 5 hijos. Es un solo monto. No es que es por cada hijo, por si acaso. Y si, por ejemplo, por coincidencia, ambos papás laboran en la misma empresa, les corresponde un monto al papá y otro monto a la mamá. ¿Ya? Algunos creen que solamente le corresponde a uno de los dos, no. Son montos distintos. Son los mismos hijos, pero trabajadores diferentes. Entonces, le pagan al papá y le pagan a la mamá. Ya es un solo monto, no es que es por cada hijo, por si acaso. La asignación familiar es un derecho muy, muy cuestionado.
¿no? Algunos dicen que ¿por qué tenemos que darles para que mantengan a sus hijos y con su sueldo debería ser suficiente? Pero depende, ¿no? Si esto es un sueldo mínimo, ustedes saquen sus conclusiones. ¿Alcanzará para poder vivir con un sueldo mínimo actual? Ni siquiera con el que se va a aumentar. Peor ahora que todo está caro, ¿no? Entonces, bueno, saquemos las conclusiones, ¿no? A ver si... ¿qué otros beneficios en el régimen 728 hay aparte de estar contratado a plazo indeterminado, por ejemplo, trabajar 10 años seguidos? Ninguno, estimada Gisela Farroñay. Son 10 años de trabajo, sigues aportando al sistema de pensiones que tú hayas escogido, bueno, seguirán pagando tus beneficios laborales todos los meses o todos los periodos que correspondan, ¿no? Gratificaciones, julio y diciembre. Hay gente que tiene 30, hasta 40 años de servicios y no ha habido mayor incidencia en beneficios. Lo que sí pasa en el sector público, ¿no? En el 276 hay bonificaciones por quinquenios, hay alguna bonificación por año de servicios, entre otros, ¿no? Pero en el privado no tenemos eso. No hay actualmente. Bien. Ajá, sobre la asignación familiar en tiempos de pandemia. ¿Es necesario informar al empleador de que tengo hijos o es obligación del empleador solicitar dicha información? No, la norma exige que tienes tú, como trabajador interesado, informar. Durante la pandemia mucha gente no cumplió con informar porque, bueno, hubo algunas personas, papás, mamás que fueron papás o mamás, a la redundancia, durante la pandemia, no había en teoría cómo comunicar a los trabajadores, perdón, a los empleadores. No, entonces no me has comunicado. Claro, pero hay que entender una cuestión de flexibilización. No es lo mismo estar en tiempos normales a estar en tiempos de confinamiento, ¿no? Se comenzó a usar la fórmula digitalizada, ¿no? Los documentos digitales, con firma electrónica, que todavía algunos siguen renuentes a aceptar que son válidos. Yo no sé por qué. ¿Por qué tanta renuencia a la modernidad? ¿Por qué queremos seguir con el sello, con la tinta azul, con el lapicero, ¿no? Pero bueno, eso debe ser una cuestión fundamentalmente por costumbre. Pero hay que irnos innovando, hay que ir mejorando, hay que irnos modernizando. Y creo que, como siempre le he dicho, a quien se le haya ocurrido lo de la firma digital debería, no sé, reconocerle mundialmente esa gran iniciativa, esa gran idea, porque nos simplifica muchísimas cosas. En mi caso, yo que formo parte del Poder Judicial, créanme que nos ayuda un montón. La verdad que sea importantísimo, ¿ya? La asignación familiar es hasta que termine sus hijos su educación, sí, es hasta que culmine su educación. Mayormente se quita cuando cumplen 18 años. Los áreas de recursos humanos están constantemente viendo, a ver, ¿qué edad tiene el hijo que ha reportado ese trabajador? Ya, 18 años, listo. Le llaman al trabajador, ¿no? Su hijo ya cumplió 18 años, sí, acá está su partida de nacimiento, sí. Ya, ¿está estudiando? Sí, a ver, demuéstremelo. Si no le demuestran, le quitan el derecho. Y está bien, porque así establece la norma, ¿no? Si no está haciendo estudios superiores o técnicos, ya sea, perdón, estudios superiores, ya sea técnicos o universitarios, le quitan el derecho. Y así está la norma, siempre y cuando estén estudiando. ¿Correcto? Bien. Y en cuanto a los beneficios sociales de gratificaciones, y en el caso que sea utilidades, las gratificaciones en julio y diciembre, ¿no? Que equivalen a un sueldo completo en el régimen privado, siempre y cuando esté compuesta únicamente de conceptos remunerativos, y las utilidades, que son básicamente las ganancias de la empresa que se reparten entre todos los trabajadores, sí sufrieron un impacto en la pandemia, un impacto bastante grande. Unos no los pagaron, incluso hasta la fecha. Otros se acogieron a la figura del aplazamiento, que la norma lo permitía, ¿no? Hubo una norma que salió en su momento que le permitía a los empleadores que estaban ciertamente siendo afectados por la pandemia,
aplazar el pago de las gratificaciones y las utilidades en las fechas normales, ¿no? Por ejemplo, en julio y en diciembre ya no se pagó gratificaciones, se corrieron fechas. En el caso de las utilidades, algo similar. Normalmente se pagan en marzo, a fines de marzo. De igual forma, se fueron aplazando. El problema es que ese aplazamiento en algunos casos se convirtió en no pago. Hay algunas empresas que a la fecha no han pagado. Se acogieron a esa norma y hasta el día de hoy no pagan. Y hay unos trabajadores que dicen, voy a demandar solamente por eso. Me sale más caro demandar que seguir esperando a que me paguen. También depende mucho de tu remuneración. Obviamente, mayor salario, los beneficios se incrementan, aumentan. ¿Correcto? Ahora, viene una gran pregunta. Y para ir terminando y de repente dando un pequeño espacio para una pregunta adicional. ¿Los beneficios sociales se derogaron durante la pandemia? ¿Se les autorizó a los empleadores a no pagar beneficios laborales? En términos más sencillos, ¿se les exoneró de pagar beneficios laborales o de depositar derechos laborales? Algunos creen que sí, que hay normas que han permitido que no paguen, que se les exonera. No hay más mentira que esa. Es una mentira muy grande. Y me acuerdo que lo conversamos en una oportunidad con unos colegas de la especialidad laboral. ¿Dónde está la norma? ¿Cuál es la norma que autoriza exonerar del pago de derechos laborales a los empleadores? Yo no sé por qué se ha creado esa idea, ese concepto, esa noción de que el empleador no iba a pagar beneficios laborales. En algunos casos los vio aplazados, pero no exonerados. En otros, ¿no? Hubo alguna otra contribución para que el trabajador pueda acceder a ellos cuando normalmente no puede hacerlo. Les puse el ejemplo de la CTS. ¿No? En el caso de las vacaciones también. Normalmente no puedes gozar de vacaciones hasta que no cumples un año de servicios. Salió la figura del adelanto de vacaciones. Ok. Pero ese adelanto fue forzado porque no hubo convenio, no hubo acuerdo. Con el trabajador era prácticamente impuesto porque era la única alternativa que había. Pero en ningún momento se exoneró al empleador de pagar beneficios laborales. Que hubo crisis, que hubo problemas económicos, por supuesto que sí. ¿Pero eso es sinónimo de exoneración? No. Y esto, ¿por qué lo enfatizo? Porque hay todavía muchos trabajadores que están esperando que sus empleadores les paguen sus derechos laborales. Hay empresarios o empleadores o empresas que logró que el gobierno, que el Estado, que el Ministerio de Trabajo, en este caso, les acepte una suspensión perfecta del o de los contratos de sus trabajadores. ¿Pero qué creen? Siguen todavía pendientes. Siguen suspendidos hasta la fecha, a pesar que en octubre del año pasado se levantó la suspensión perfecta. Esas suspensiones se han vuelto ya en despidos, sin darse cuenta, en extinciones de las relaciones laborales. ¿Cuál es el efecto de esto? ¿Terminar la relación laboral y renunciar a mis derechos ganados, pero no pagados? No, vía judicial. Una vez terminada la relación laboral, ya sea por una supuesta suspensión perfecta o por realmente una culminación del vínculo laboral, tienes 4 años para demandar los beneficios, el pago de los beneficios sociales. Me voy a Sunafil, puedes ir, pero Sunafil no te va a pagar o no va a ordenar que te paguen lo que te deben. Sunafil no tiene esa competencia. Fiscalizará, procesará, sancionará, lo multará, pero eso no te beneficia en nada a ti. Como trabajador, ¿qué te queda? La vía judicial. Vamos al juez. El juez sí puede ordenar que pague. Puedo pedirle embargos, puedo pedirle una medida ejecutiva que ciertamente logre por ahí asegurar o garantizar la deuda que tienen conmigo.
El problema es cuando las empresas son insolventes, no tienen cuentas, no tienen bienes, no tienen nada que le embargamos a esa empresa. Más aún cuando son empresas fantasma, ¿no? Que solo se crean para unas que otras cosas, no tienen fondos, no tienen mayor patrimonio, y se vuelve a veces inejecutable esas sentencias. Eso ha pasado, he visto algunos casos. Claro que algunos dicen, no, pero eso atenta al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pero si el juez está haciendo todo lo que tú le has pedido, lamentablemente no hay dónde embargar. ¿A quién le embargamos? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le pedimos? Ha pasado. Ahí podrán haber de repente alguna cuestión concursal, administrativa, para que se declare en quiebra, pero si te declaran en quiebra a tu deudor, ya sea una empresa o una persona natural, peor, porque no te va a pagar. Más bien reconocería de que esa persona es insolvente, que no tiene cómo pagar. Son los casos extremos. Y lo digo porque en pandemia mucha gente fue despedida y sigue esperando que le reconozcan sus derechos laborales, sus beneficios sociales. Hay empresas que tuvieron ganancias durante el 2020 y 2019 y no les pagaron sus utilidades a los trabajadores. Ya en marzo, a fines de marzo del 2020, ya correspondía el pago de utilidades. Las empresas con el impacto que tuvieron, que hay que reconocer que también fue un impacto muy duro, ¿no? Porque hay muchas empresas que quebraron, literal, quebraron, ¿no? Porque no había, pues, trabajo, no había ningún tipo de discusión, autorización para funcionar. Todo estaba cerrado. Ustedes recordarán esas fechas. Entonces, claro, ¿qué le podemos exigir a una empresa que no tiene cómo generar ingresos? Está a puerta cerrada. O sea, es razonable, ¿no? Ahí hay que ver un poco el tema del principio de solidaridad, ¿no? Porque detrás de esa empresa hay personas que tal vez no le están pasando tan bien que digamos. No podemos generalizar, como siempre digo, no todos los empleadores son malos. No, pues tampoco seamos injustos. Es como decir que todos son corruptos. ¿Acaso no puede haber gente honesta en el Estado? Yo formo parte del Poder Judicial, trabajo para el Estado y me considero una persona totalmente honesta. Entonces, en ese sentido, obviamente, hay muchas cosas que ver, pero los beneficios sociales sí se han visto ciertamente modificados, han tenido un impacto muy fuerte en relación a lo que obviamente existe para los trabajadores y para los empleadores. Yo no estoy tratando acá de dar a entender de que los empleadores siempre han actuado mal. No, porque tampoco es su culpa. Porque hay empresas que realmente pues no tenían de dónde sacar para poder subsistir y vamos, no seamos tampoco absolutistas, ¿no? Hay excepciones, pero tratar de generalizar tampoco me parece adecuado. Hay muchas cosas que por ahí debemos también tener presente, ¿no? Soluciona eso si es que aún no te han pagado vía judicial, no hay otra. Si fue por la pandemia 2020, 2021, estamos todavía casi en el segundo año, llegando al segundo año, son 4 años, no se olviden, para accionar judicialmente el pago de beneficios sociales que no te pagaron producto de la pandemia. Ahora, asegúrate que a quien vas a demandar, si es que fue una persona jurídica o una natural, tenga fondos, tenga patrimonio, porque si lo demandas, vas a gastar, vas a invertir y no vas a tener un resultado de dónde cobrar, de dónde embargar, de dónde obtener el dinero para haber resarcido tus derechos. Ya, eso como un consejo, obviamente hay mucha gente que se anima a demandar y ya a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, si no te pagaron tu CTS, ¿no? Nunca la depositaron, o tus gratificaciones no te las pagaron, recordando de que no hubo exoneración. La pandemia no es una causal de exoneración del pago de derechos laborales irrenunciables, ¿correcto? Tampoco fue un supuesto de exoneración, perdón, de extinción de los contratos de trabajo. Yo no sé por qué algunos por ahí consideraban que la pandemia les permitía a los empleadores
no renovar contratos o extinguir los contratos. Falso. Eso no era un supuesto de extinción o no renovación. Ahora, en el caso de los contratos a plazo fijo o de duración determinada, el hecho de que termine en tal o cual fecha, ¿no?, es obligatorio. Si yo termino imaginemos en pandemia, ¿no?, el contrato acaba en mayo del 2020 y en marzo pasa lo que ya todos sabemos y al día siguiente el empleador sabe que hasta aquí no más, hasta fines de marzo, gracias. Oye, pero aún me queda abril y mayo, me quedan 2 meses. Si te cortan el vínculo laboral, es un despido arbitrario. Era un despido arbitrario. Y no es cuestión mía, está en la ley. Es despido arbitrario aquel que se da sin expresión de causa o una causa no acreditada en juicio, causas obviamente contempladas en la ley, y que genera la ruptura, el término de la relación laboral sin mayor conocimiento, sin mayor sustento por parte del empleador. La pandemia no era una causa válida. Por lo tanto, era un despido arbitrario o incausado, como quieran ver, ¿no? Entonces, obviamente, abre la posibilidad de que ante ese despido arbitrario o incausado también se pueda reconocer algunos derechos laborales, utilidades, asignación familiar. Han habido empleadores que redujeron los salarios y uno de los conceptos que nunca más pagaron fue la asignación familiar. Pero la asignación familiar es un derecho irrenunciable, no puedes dejar de pagarlo. Bien, a ver, voy a ver si de repente respondo por aquí una pregunta final, el tiempo nos va ganando. Los que trabajan en el sector público, perdón, en el sector educación, ¿le toca asignación familiar? Si es en el sector privado, sí les corresponde. Sí es un derecho, bueno, entiendo que es el sector privado, estoy tratando de entender la pregunta. Sí les corresponde este derecho. Son, bueno, ahorita 93 soles. A partir del 1 de mayo creo que va a subir, ¿no? 102.50, ya que la RMB va a subir a 1.025 soles. ¿Existe la obligación de declarar mes a mes que un hijo mayor sigue estudiando para seguir cobrando? No. Como les decía, ¿no? Si el empleador te convoca, oye, tu hijo ya cumplió mayoría de edad, aquí está la partida de nacimiento, infórmanos si está estudiando. Si no está estudiando, te levantan el derecho, te quitan el derecho. Si está estudiando, tienes que demostrarlo. No tienes que informar mes a mes, la ley no te exige eso. Más bien el empleador tendría que consultarte y hacer una proyección, ¿no? De repente cada fin de mes, ¿no? O perdón, cada fin de mes o cada fin de semestre, si es que fuera estudio universitario o técnico, informar, ¿no? O consultar. ¿Cómo va tu hijo? Ah, va estudiando, acá están las boletas, acá están sus notas, acá está su certificado, yo qué sé. Tantas cosas que podrían darse, ¿ya? Pero no hay obligación de hacer mes a mes. Bien, estimado Reader, creo que has levantado la mano, te veo por ahí. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Yo quiero agradecer, el tiempo es corto, de tantas cosas que podemos conversar, he tratado de ser lo más puntual posible. Quiero reiterar mi agradecimiento a todos los presentes por haberme escuchado esta segunda sesión, a Udiápolis por la invitación, a Reader por la consideración y obviamente quedar siempre a dispensas, a disposición de todos ustedes. Yo la verdad siempre gustoso de absolver alguna inquietud, ¿no? Lamentablemente no puedo absolver todas las inquietudes por tiempo y además porque también se escapan un poco a la temática programada para el día de hoy. Reader, algo más tal vez, agradecerte también personalmente por la oportunidad y consideración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, a usted. Bueno, como es la primera vez que le comentaba, un excelente expositor, una calidad de persona única. Doctor, nuevamente Udiápolis está agradecido. Vamos a tener ya nuevos diplomados. Sé que podremos contar con usted porque creo yo que nuestros estudiantes, al igual que usted, se han sentido muy bien con cada sesión. Y bueno, doctor, cuídese mucho, que tenga un excelente fin de semana, que Dios le bendiga a usted y a su familia. Ok, muchas gracias, Reader.
reiterarte nuevamente mi disposición cuando lo consideres pertinente, y a todos ustedes, estimados amigos, colegas que me han escuchado, gracias por su tiempo. Cuídense bastante, todavía la pandemia sigue, no se olviden, y además también está de por medio, pues, estas situaciones sociales, estos conflictos sociales que pueden generar también algún riesgo para nuestra integridad o incluso para nuestras vidas. Fuerte abrazo, bendiciones, hasta otra oportunidad. Bendiciones.